All right, welcome everyone to our monthly Jordan Parent Advisory Council meeting, which is all Jordan Parent meeting. And we are here today on Wednesday, the 14th, and we want to welcome all of you to the meeting. My name is Octavio Mujica, I'm the coordinator for JPAC, and I want to introduce to Jonathan Solorzano, so he can, give us a little brief from the 9th District Councilman's office, and he will give us an update on what the 9th District office is doing. Bienvenidos a todos, yo soy el señor Mujica, coordinador de la reunión de concilio escolar de padres de Jordan, que es para todos los padres de Jordan. Y bueno, la bienvenida esta noche, este miércoles 14 de abril. Y bueno, quiero presentarles a Jonathan Solorzano, que es del distrito 9 de la oficina del concejal Rex Richardson. Y tenemos aquí para que nos actualice en lo más novedoso en el momento. Jonathan? Yeah, hello everybody. Good evening. My name is Jonathan Solorzano. I'm the field representative for Vice Mayor Rex Richardson. I'm just here to give some quick updates. First off, everybody over the age of 16 can now get a vaccine. Pretty excited about that. Which means that basically anybody can get a vaccine that really needs it, right? I think for the most part, the city and other vaccination efforts around the country have been focusing on basically those young adults, and then just anybody after that. Younger kids weren't much of a priority. I guess they were a little safer when it came to it. But yeah, so anybody that's interested in getting a vaccine can now go ahead and do so. You can go ahead and apply at vaxlb.com or My Turn, and you can find both of these web pages on the city website. So that's the first part. Second part would be in the local district. We're looking to clean up a few places around the district. So just from a public works perspective, they're looking to do some maintenance work along the Long Beach Boulevard corridor. So sometime next month, they'll be doing a bit of repaving along Long Beach Boulevard, from 67th to 69th, and then also put up a Welcome to Long Beach sign on Greenleaf and Long Beach Boulevard, which is the line basically that divides Long Beach and Compton. And then also they'll be cleaning up the field behind the Humane Society, which is the animal, the veterinarian center. Behind there's a big field, overgrown weeds, that's going to be serviced sometime either this week or next week. So we're pretty excited about that. And finally, we're also looking to get some, we're actually looking to do a bit of a grand opening sometime in the next 2 weeks over on Downey and Artesia. We finally have a Starbucks over there on Downey and Artesia. So that's our third one for those of you who are keeping count. And then we actually have a fourth one coming up in the Long Beach Boulevard corridor. So we'll have more places for community members to congregate as we start loosening up restrictions. And we're pretty excited about that development and a few others. I'll go ahead and just repeat everything I just said in Spanish. Hola, mi nombre es Jonathan. Soy el representante del concejal y vicealcalde Rex Richardson aquí en la ciudad de Long Beach. Y mi reporte es de que empezando con lo que está ocurriendo con las vacunas, ahorita ya las personas de 16 años y arriba pueden recibir la vacuna. Cualquier persona que quiera hacerse la vacuna, ya sea la primera o segunda dosis, pueden asistir a la página de VaxLB y también pueden apuntarse en My Turn. Entonces son dos aplicaciones donde uno puede
meter su información para que le manden su fecha para que se haga la vacuna. Entonces ahorita ya, pues la mayor parte, pues ahorita ya no hay restricciones, o sea, ya no estamos haciéndolo en categorías o en prioridades. Ahorita ya cualquier persona que ocupe la vacuna lo puede hacer. Y si quieren más información de eso o cómo hacer su vacuna, también puedo dejar mi correo electrónico para que me manden información o preguntas para que les asista con eso. Entonces también en el distrito va a haber algunos trabajadores que van a hacer limpieza por el distrito, empezando con la Long Beach Boulevard. En la 67 a la 69 van a repavimentar la calle y las banquetas, y luego también van a poner un anuncio que distinga entre Long Beach y Compton, ahí en la Greenleaf y Long Beach Boulevard. Había uno antes, pero un carro se me hace que lo tumbó, y pues ahorita ya queremos reemplazarlo para que la gente que ande manejando por la Long Beach Boulevard sepa cuando esté en Long Beach y cuando esté en Compton. Otro lugar que también van a hacer limpieza va a ser atrás del veterinario, ahí en la Articia, y allá atrás hay un campo que ya pues, le creció mucho el zacate, y mandamos a pedir el pedido que lo limpien. Y por último, vamos a tratar de organizar una como ceremonia o celebración chica y virtual para celebrar que ya abrieron la tercera locación de Starbucks en la Downey y la Articia. Entonces, para las personas que estén tomándolo en cuenta, tenemos un total de 4, pero una de esas está dentro de la Target, que está en la Cherry. Pero tenemos una en la South y la Downey, y luego tenemos otro en la Atlantic y la Articia. La que acaba de abrir está en la Downey y la Articia, y luego vamos a también abrir otra más por Long Beach Boulevard, en la parte sur del Freeway 91. Entonces vamos a tener un total de 4 o 5 Starbucks diferentes. Y ahorita la prioridad es apoyar a la calle de Long Beach Boulevard. Hay mucha, no necesidad, pero hay mucha oportunidad para diferentes proyectos ahí, y queremos como oficina de la ciudad pues apoyar en donde se ocupe. Pero esos son mis anuncios. No sé si haga preguntas. Are there any questions? No, ok, gracias. Okay, no questions for Jonathan. ¿No hay preguntas para Jonathan? Okay, thank you, Jonathan. Thank you. Gracias. And if you need something from the 9th District Office, I also can forward you his email address for questions, okay? Y también si necesitan preguntas en más al ratito, les puedo también facilitar su correo electrónico, Jonathan. Okay, y también ya lo puso en el cuarto de charla y su número de teléfono. He also put it on the chat. Okay, thank you. Now we have Mr. Walton. He's our assistant principal for Jordan High School with the most update for Jordan. Ahora tenemos al señor Walton, es uno de los vicedirectores y va a darnos una actualización de la escuela Jordan. Hello, everyone. I'm going to share some information about the return to school for students. Octavio, am I able to share my screen? Can you give me permission to share? Yes, you should have. Give it a try. There we go. 1 second. There we go. So just some information about student return. We do have students returning to school. Our seniors come back on Monday. And so just want to talk a little bit about what that's going to look like for everybody. So the entrances that are available,
There's going to be 3 entrances for students. They will all open at 7:15. So the main entrance at the front gate will be available. The entrance at the South Atlantic parking lot will be open. And the entrance at the Myrtle gate will be open. South Atlantic and Myrtle those entrances will close at 7:45 a.m. The front gate entrance will be open all day. If for some reason there's a rainy day, the front gate entrance will move to the community room. The South Atlantic will move to the gym foyer, and the Myrtle gate will be closed. When students come, they will be asked to complete the health screening checklist or the application. Entonces, el señor Walton está dando una información para los estudiantes que decidieron regresar a la escuela en persona. Esta es la información. Los estudiantes pueden arribar o llegar a la escuela por medio de 3 entradas. En esas 3 entradas se les va a hacer una revisión de salud, en el cual las 3 locaciones para estas revisiones va a ser la entrada principal en la reja de enfrente por la oficina, comenzando a las 7:15 de la mañana. Tenemos también la entrada del sur de el lote del estacionamiento sur del Atlantic de 7:15 a 7:45. Solamente va a estar abierto esa media hora. Y la de la reja de la parte de atrás en la calle Mero, también igual de 7:15 a 7:45. Si alguien va a llegar más tarde de esos horarios, puede usar la entrada principal, ya que va a estar disponible todo el día hábil escolar. En los días de lluvia, para estas mismas entradas, en vez de usar la entrada principal, usaríamos el cuarto comunitario. Y para los que entrarían por la parte de atrás, se usaría la entrada del gimnasio. Y para los de la parte de atrás de la calle Myrtle, estaría cerrada esa entrada para los días de lluvia únicamente. Y bueno, tienen que los estudiantes que llenar este cuestionario breve de que si tiene alguno de estos tipos de síntomas. Si no los tiene, entonces se les va a dar cabida a entrar a la escuela y pueden también usar la aplicación digital por medio de su teléfono celular. And this is just a map to give another visual of where those entrances are. This is Atlantic. So front gate, this is by our main office. That's the entrance that'll be open all day. South Atlantic is here by the gym. And then Myrtle's on the back side of the school over here. Entonces, para que tengan un visual exacto, este es el mapa del área. Si se dan cuenta, en la primera estrella del lado izquierdo superior, esta es la entrada principal, es donde está cerca de la esquina con Articia, y es la primera entrada, la entrada donde está la oficina, la entrada del estacionamiento sur de Atlantic, que es cerca donde está el gimnasio, y de la otra calle que está posterior, en la calle Mero, es la entrada principal, por donde están esos edificios nuevos. So in addition to the questions, we have some screeners. I'm going to show a quick video about what those look like when the students come up to use them. Y en adición a el cuestionario de salud, también tenemos un escáner que vamos a tener un video pequeñito en cómo se utilizan estos escáneres en las entradas. Monitorea la temperatura. Exacto. Thank you. Si no tiene máscara, cubreboca, Please wear your face mask. y les avisa que se la pongan.
So those are the scanners that we will have at each of the entrances to check temperatures for students as they come in. Y esos son los escáneres que vamos a estar teniendo en cada una de las entradas cuando los jóvenes vengan a la escuela. So for student IDs, again, students are being split up into two groups, Group A and Group B. Group A is going to be in person every Tuesday and Wednesday. Group B will be in person every Thursday and Friday. And on Mondays, they alternate. Entonces, nada más reiterando la información que hemos dado anteriormente, los estudiantes que van a estar divididos en dos grupos, en Grupo A y Grupo B. Aquellos jóvenes que han estado designados como Grupo A van a asistir en persona todos los martes y miércoles y un lunes sí y un lunes no. Y los del Grupo B van a asistir en su vez en persona los jueves y viernes y reiteramos un lunes no y un lunes sí, un lunes no y un lunes sí. So students are also going to have stickers on their IDs that will show them if they're Group A or Group B. Group A will be a fluorescent pink. Group B will be a green sticker that will be on their ID, so they'll know which group they're in. And we will also have pink and green flags on campus so that they know that they're there on the right day. Al igual también los estudiantes van a tener en su identificación calcomanías de colores, de color rosa para los del grupo A y del color verde para los del grupo B. En su vez también vamos a tener estas banderas con estos colores en la escuela para que los jóvenes sepan en qué día están. So for you all, if you're not sure whether your student is assigned to Group A or B, that information is available on their student view. And I know this is a little bit hard to see, but in student view or parent view, if you go into the app and you select student info, it will show, if you look up type of instruction, it'll show whether they are hybrid A or B, which is in person, or if they are virtual. And if they are virtual, then they are doing distance learning. So you can go in there and you should be able to see which program they're selected and which group they are in. Algunas de las preguntas que han surgido es cómo los estudiantes van a saber si están en el grupo A o grupo B. Número uno, el mensaje va a ser mandado por medio de su Canvas, pero también si ustedes pueden entrar a lo que es Parent View y Student View, ya sea los estudiantes o los padres en sus cuentas respectivas, pueden ver, entrar. Una vez que ya entran a su cuenta, van a ver en la columna de la izquierda donde dice información estudiantil y luego hacia abajo van a ver en donde está la flecha roja, va a decir si el estudiante qué tipo de instrucción tiene, va a decir ya sea híbrido A o B en persona, eso es lo que significa cuando ven híbrido A o B, o en su vez van a tener virtual A, B si están 100% en distancia para recibir instrucción por a distancia, perdón, por computadora. So this message was sent out to all of our students via Canvas. So if you are monitoring their Canvas account, you should be able to see this. And we are also asking all of our teachers to review this with the students on Friday to make sure that all the students know which group they're in and when they're supposed to report to school. Y reiteramos, este mensaje ya fue mandado en Canvas para que puedan ver y también se le instruyó a los maestros que el viernes repasar con sus estudiantes esto para que sepan dónde les tocó o en qué día tienen que hacer qué. If you do have questions or concerns about your student's instructional setting or group, you can contact their counselor. You can reach out to them through Canvas. On our webpage, there is a link to make appointments with counselors. También si ustedes tienen preguntas específicas acerca de eso o quieren hablar con el consejero, ustedes pueden hacer una cita por medio de nuestra página electrónica. Ahí tiene un botón donde puede seleccionar el consejero de su estudiante y también puede seleccionar a qué tiempo es disponible para reunirse y hacer la cita virtual con el consejero. Perdón. So nutrition and lunch. So during nutrition break, we will not have food served. They do still get a nutrition break.
Food is available in the cafeteria during lunch. It's all grab and go, so there's no pins or cash exchanged. Beginning May 3rd, there will be some grab and go meals for snack, dinner, and breakfast, and those will be available for students to pick up on their way off of campus. If students are not returning in person and they do still want to pick up meals, they are available at the elementary and middle schools between 11 a.m. and 1 p.m. Para lo que se refiere a nutrición, almuerzo, no se les va a dar comida durante el descanso de nutrición como otros tiempos habíamos hecho. La comida va a ser disponible en la cafetería solamente durante la hora del almuerzo. No van a ocupar los jóvenes poner ningún número de clave personal ni pagar dinero. Todas las comidas son solamente de tomar y llevarse. Van a tener a la hora de la salida, para poder recibir lo que es la botana, la cena y el desayuno del siguiente día a la hora de la salida. Y este programa de comidas va a comenzar el 3 de mayo y van a estar los estudiantes disponibles a agarrarlos después cuando vayan saliendo del plantel. Los estudiantes que tienen aprendizaje a distancia pueden recoger sus alimentos a la hora del almuerzo en las escuelas primarias y secundarias que estén cerca de su casa hasta la 1 de la tarde. So eating, students are able to eat and drink with their face mask off in the designated areas only. I will show you a picture of that in just a second. Students should not be eating lunch inside of classroom. And then show the map, kind of where the stars are. Those are some designated areas for students to eat. Entonces los estudiantes van a poder comer el almuerzo durante la hora del almuerzo en las áreas designadas y están ahorita en el mapa presente, en la lámina presente, demostradas con estrellas azules. Estas son las áreas designadas donde los estudiantes pueden comer su almuerzo durante la hora del almuerzo sin obviamente no usando el cubreboca. Eso quiere decir que no pueden tomar el almuerzo dentro de un salón de clases o dentro de un edificio. So dismissal and exit. So at the end of the school day, students are expected to leave campus immediately, avoid congregating or in or around campus unless they have after school activities. They should go directly to those activities. The exit points are the same as the entrance locations. It's the front gate, South Atlantic Gate, and the Myrtle Gate. Entonces los estudiantes se espera que los estudiantes abandonen el plantel inmediatamente después para evitar congregarse dentro del plantel. Los estudiantes con actividades deben de irse a sus actividades en las áreas designadas. Los puntos de salida van a ser los mismos que las entradas en la reja de enfrente, la del estacionamiento del sur de Atlantic y también la de la calle Myrtle. Para más información acerca de lo que es los alimentos o distribución que va a comenzar el 3 de mayo y se le va a dar a los jóvenes para ya que la recibamos, ¿ok? Pero van a ser exactamente las mismas salidas. And again, the information on the grab and go in terms of the locations, we will get more information for you on that as we get closer to that, but that does begin May 3rd. Y reiteramos, el 3 de mayo vamos a dar más información acerca de la distribución de comidas. If by any chance student starts feeling ill throughout the school day, they will be directed to the nurse for assessment. Most of the time, the nurse is going to err on the side of caution and ask that the students be picked up from school. Para cuando los estudiantes se sientan enfermos dentro de clase, los estudiantes van a ser dirigidos a la enfermera para que los asesore. Y si la enfermera piensa que es un error o por precaución, a lo mejor va a pedir que vengan los padres de familia a recoger al estudiante. So PPE supplies, just so you guys have an idea of what's happening in class. All of the teachers are going to have 10 masks in their classroom. So if a kid's mask breaks or they need to replace whatever, they can request one from their teacher right in class. And teachers can always request more using the supply form. Teachers have all been given one package of wipes.
and they can request more. And again, the wipes are to clean off any surfaces. Some teachers have been trained to use alcohol wipes to sanitize. And so those teachers can request alcohol wipes in their classroom. And every classroom is being provided with a bottle of hand sanitizer. También vamos a tener equipo de protección preventivo, y lo cual reúne, por ejemplo, máscaras. Vamos a tener cubrebocas para todos los maestros, 10 para, en caso de que algún estudiante se le haya dañado su cubrebocas y esté roto o necesite uno. Vamos a tener por lo menos 10 en cada uno de los maestros y ellos pueden siempre requerir un poquito más. También tienen algunos maestros, van a tener las toallitas humectantes, van a estar utilizando para poder, ya se les dio un paquete. Y para aquellos que usan toallitas con alcohol, ellos ya han sido entrenados en cómo utilizar tales, porque en ciertas circunstancias no se pueden usar. Estos maestros ya que han sido entrenados, pueden pedir también suplementos. Y van a tener también líquido desinfectante en todos los salones de clase. So the other thing we've had question on is taking care of the electronics. We do have a couple of computer labs on campus, and I know a lot of you have Chromebooks at home, and there's been some questions in terms of how to maintain that. So the direction we've been given is to not use any sprays or liquids on the electronic equipment, not to use any of the alcohol wipes, but they can use a moist clean cloth or like the Huggies wipes to clean it off. That will remove the germs and dirt and virus and bacteria from the surfaces. And then you should always power off and unplug the equipment before you wipe it down. And we are asking all students to use hand sanitizer before and after using the equipment here. También sabemos que en el uso de la escuela también tenemos electrónicos, igual muchas gentes tienen algunos aparatos electrónicos en casa. Esta es una forma que tenemos de cómo estar básicamente en limpieza de acuerdo con los electrónicos. Se les pide que no usen los líquidos sprays como Lysol, Clorox o alcohol, o desinfectantes como amonia y para poder limpiar los aparatos electrónicos, ya que pueden causar problemas o pueden alcanzar incendios, ¿no? Entonces, lo que sí se pueden usar son toallitas humectantes que no tienen alcohol, como los baby wipes, y de esa forma pueden entonces hacerlo y limpiarlo, ya que ayuda también cuando tiene algún tipo de gérmenes, entonces ayuda a limpiar estos gérmenes. Antes de limpiar estos aparatos electrónicos hay que asegurarse que estén totalmente apagados y desconectados antes de poder entonces limpiarles, ¿verdad? Se le va a pedir a los estudiantes, a todos los usuarios de los aparatos electrónicos que usen sus líquidos de desinfectante, en las manos antes de usar el aparato y después de que usen el aparato. All right, and then in terms of public access, so again, anyone coming on campus is required to wear a face covering before entering the buildings. They'll all be asked to answer the health screening questionnaire and have their temperature taken. Restrooms are closed to general public. We are still available for parents to come and do so, but we just want to make sure we're doing it in a safe and efficient manner. So to do that, we are asking that most of you are making appointments in order to come on campus. So during regular school hours, sites are restricted to not, our school sites are restricted across the district. So there are no non-essential visitors, volunteers, or activities. And then anyone that does want to come out needs to make an appointment. Entonces ahorita can we just go back a little bit? Yeah, sorry. En lo que es acceso al público de nuestros planteles, todos los empleados y los visitantes se les requiere que usen cubrebocas cuando estemos en los lugares comunes.
y también cuando estemos moviéndonos de un área común a otra. También los estudiantes y los miembros del personal se les va a requerir que siempre usen un cubrebocas, excepto cuando estén comiendo el almuerzo y quizás también a la llegada nada más para saber que es la persona que estamos viendo. Es un estudiante para revisar en la identificación. Vamos a apoyar a los padres y tutores a que vengan también al plantel cuando sea necesario para cualquier negocio escolar y hay que hacer eso en una forma segura y eficiente. Eso quiere decir que muchas veces vamos a requerir citas para poder entonces tener acceso al plantel. Need you, Lord, to translate this one, Octavio. That one Y too. aparte de los padres y tutores, bueno, cualquier visitante sí tienen acceso a los planteles, otra vez limitado con una cita solamente y para asuntos relacionados con la educación de sus estudiantes durante las horas regulares de escuela. Todos los miembros del PTA y voluntarios van a estar solamente, no van a estar activos hasta previo aviso. Y los padres que sí estén en el plantel tienen que seguir todas las reglas de sanidad y los protocolos de seguridad. And then any of the meetings, we're not having any meetings with any large gatherings, award ceremonies, all of that. That's all going to be done virtually, including back to school night, open house, and any school related meetings are being held virtually right now. So just this one. Yeah, go ahead. Lo único que no va a cambiar es que todos los eventos especiales y reuniones como por ejemplo la noche de regreso a la escuela o el open house, bueno, todos esos van a continuar siendo virtualmente. Igual todas las reuniones como esta, que es el JPAC, van a estar virtualmente y cualquier otra reunión que usábamos en persona van a seguir siendo en virtual hasta el nuevo aviso. And a lot of this information is available on the Long Beach Schools website. You can find the full documents on the school opening and safety plan, either on the Long Beach website or on our Jordan homepage website. Y también muchos de estos va a estar disponible, toda esta información en la página electrónica del distrito y también en la página electrónica de la Escuela Jordan. All right, and that's all I've got. I think we have some questions on the chat, Mr. Walton. Yeah, so I see, so one of them is there COVID testing? So as of right now, we have moved into is it the orange tier, I believe, and they are not requiring testing at this point. So there is no COVID testing happening. If someone is, sent home sick, then they can choose to test. We will need to see a negative test result before they can return to campus. La pregunta es que si va a haber algunas pruebas sobre el COVID y si va a ser qué tan seguido va a ser estos exámenes. En este momento las autoridades de salud están diciendo que estamos en la designación naranja, lo cual no requiere que tengamos alguien que haga el examen o que tenga que tomar el examen. Sin embargo, para el COVID. Sin embargo, si un estudiante se enferma o siente que está enfermo y va a hacer la prueba, entonces si ocupamos un resultado negativo para que puedan regresar a la escuela. And so to add, if they don't test, then it is a 10-day quarantine. Y al igual, aunque depende de cuando ya haya sido el examen, también tienen que observar la cuarentena de 10 días. And then the other question, how many students are returning? So right now we've got about 800 students that have chosen to return to campus. So on a given day, you'd have about 400 students on campus because of the hybrid schedule. La pregunta es cuántos estudiantes están regresando a la escuela. En este momento tenemos 800 estudiantes que ya designaron que van a regresar al plantel y bueno, van a ser todavía divididos en el grupo A y grupo B. So
Oh, I'm sorry. Yeah, I was gonna say there's another one in there if you could translate that for me. Yes, it says the students that will going to school will have the same bell schedule that they have right now. Yes, the bell schedule remains the same for students on campus and off campus. Sí, la pregunta era, ¿los alumnos que asistan a la escuela tendrán el mismo horario de las clases que ha tenido hasta ahora? Sí, la verdad es que van a seguir teniendo el mismo horario que han tenido hasta la fecha, en lo que se refiere al horario de a qué horas empieza la clase y a qué horas termina. If there's no other questions, I will return it to you. Okay. Si no hay más preguntas. No. Okay. Well, thank you, Mr. Walton. Gracias, señor Walton, por la información, for the information. You're welcome. And now we have, oh, there's another question. Will all teachers go back on campus? Yeah, so the teachers are already back on campus. Sí, todos los maestros ya están dentro del plantel, ya regresaron al plantel. Thank you. Now we have, we just want to welcome Kirk Davis. He is from Puente Latino Association, and he's going to give us a little information about our rent assistance program. Tenemos a Kirk Davis y nos va a dar un poquito de información acerca del programa de asistencia de rentas. Yo sé que es un recurso que quizás pueda ayudarnos como comunidad. Kirk? Oh, there I am. All right, good afternoon, everyone. My name is Kirk Davis. I'm from the Puente Latino Association, and we are working with the city on the Emergency Rental Assistance Program. This program is, we're basically helping renters who may have been affected, lost income, lost their job, and have been behind on rent due to COVID-19. I mean, I don't know how soon you want to try to talk about it, Octavio. Okay. Él es el señor Kirk Davis para el Puente Latino Association. Él está aquí para dar información acerca del programa que tiene el gobierno de la ciudad de Long Beach, que estamos trabajando con ellos para informar a la comunidad de ayuda para las rentas atrasadas para aquellos que han sido afectados por lo de la pandemia del COVID. So if you've received a notice from your landlord because you've been behind on rent, if you've had a loss of income, haven't been able to pay your rent, there's a site online where you can get the application. The easiest place to get the application would be on Facebook, to go to Puente Latino Association's Facebook page, and we will have a link right there where you can go in and start applying for this rental assistance. So we were going to be able to offer help by appointments, by phone or in person, and we're going to have a video. We're also going to have pop-up events. Actually, our first one's going to be this Saturday at Ricardo's Nursery, 6850 Atlantic Avenue, from 9 a.m. until 1 p.m., where you can just come over and we can help you to fill out the application if you're interested in filling out the application. También para poder acceder a la solicitud y más información sobre cómo funciona este programa, ustedes pueden visitar la página electrónica de Facebook de Puente Latino Association. Ahí la tenemos el enlace y pueden ustedes entonces acceder a la solicitud si la quieren llenar en línea. Si les gustaría saber un poquito más o que les pudiéramos ayudar con lo técnico, vamos a tener eventos también en la comunidad. Por ejemplo, vamos a tener un evento el día sábado en el Viveros de Ricardo, que está aquí al sur del Atlántico, el norte del Atlántico. Y bueno, ahí pueden, les podemos ayudar con esto. Y también vamos a tener pues, videos con más información para que paso a paso de cómo ustedes también pueden aplicar esta solicitud para esta ayuda.
Now the program, if you qualify, will pay up to 80% of your back rent. The dates started on March 1st of 2020 through April 1st of last year through March 30th of this year. So the 12-month period. If you qualify, they will also have, your landlord will also have to fill out an application and agree to accept 80% of the rent and then waive the other 20%. Now, to apply, you're going to need a phone number and email address, proof of occupancy. It can be even if you rent a room and not a whole apartment, proof of income, proof of unemployment or loss of income due to COVID-19, proof of housing instability, which means you have any past due rent notices, and proof of, well, they will also pay utility bills if you're behind too, and you would need proof of utility bills showing amounts owed. Este programa les ayuda a pagar 80% de renta atrasada desde el 1 de abril hasta del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, o sea, hasta el mes pasado. Y bueno, aparte de ayudarles con eso, les pueden ayudar también con las utilidades. Así es que, bueno, para poder, primero tienen que ver si califican y les van a pedir, pues, obviamente, información básica. Aparte, les van a pedir, lo que es una prueba de ingresos, ¿verdad? O de la falta de ingresos y cuando perdieron el trabajo y cositas así. Van a preguntarle y también va en coordinación con los dueños de las casas. No solamente casas califican, sino también apartamentos y pues también casas móviles, mientras tengan un contrato con alguien de que ustedes están rentando en esa propiedad, en esa área. So if you're interested in applying, please go to the Facebook page for Puente Latino Association. Scroll down till you see our link talking about rental assistance. And then when you click on that, it'll take you to a city site where you can try, and where you can fill out the application on your own. It's in 4 languages: English, Spanish, Khmer, and Tagalog. And if you have problems or you don't have access to a computer, then come to our pop-up this Saturday at Ricardo's Nursery from 9 to 1, and we can give you some assistance in filling out the application. Entonces le digo, si quieren llenar esta solicitud, pueden tener acceso a la solicitud visitando la página de Puente Latino Association en Facebook. Y bueno, ustedes ahí va a estar la información, el enlace para que ustedes lo puedan hacer desde casa. Y si ustedes tienen problemas de conexión o necesitan que nosotros les ayudemos por lo técnico o el lenguaje, etcétera, viene en varios idiomas, viene en inglés, español, tagalo y diferentes otros idiomas y podemos ayudarles a llenarlas si así lo desean el sábado en el Viveros de Ricardo. Okay, that's it. Thank you. Eso es todo, gracias. And actually, thank you everyone for coming tonight. I put myself here. Okay. And again, we are trying to make these meetings very relevant for you and the community. So every month we will have something new, something updated, so then you get the most recent information on resources. Esta reunión está sucediendo cada mes y bueno, esperamos que sea de su utilidad, ¿verdad? Que ustedes estén obteniendo lo más relevante de lo que está pasando en esta comunidad y bueno, nos vemos la siguiente mes. And we can see each other the next month, all right? Thank you and you have a great night. Gracias y que tengan buenas noches.